ahora cuando comience a cargarse, vamos a hablar entonces de articulaciones vertebrales. En primer lugar, lo que vamos a hacer es dividirlas en dos grupos, lo que son las articulaciones vertebrales en general, que van desde las articulaciones de C3, o sea, la cervical 3, hasta el coxis, y de ahí hacia abajo, ¿sí? El occipital, de ahí hacia arriba, lo que son las articulaciones cervicales altas, occipital, atlas y axis, que van a ser un tanto diferentes, ¿sí? A todo el resto. Igualmente sobre esas no vamos a charlar porque no tienen grandes relevancias en este cursado. Nos vamos a enfocar más bien en las articulaciones vertebrales en general, que van desde C3 hasta el coxis. De las articulaciones vertebrales en general tenemos las articulaciones entre los cuerpos vertebrales, ¿sí? Entre las apófisis articulares, y después tenemos ciertas uniones de estructuras que no son articulaciones entre sí, sino que mediante ligamentos vamos a unir láminas entre sí, apófisis transversas entre sí y apófisis espinosas entre sí. Para arrancar con las articulaciones entre cuerpos vertebrales, vamos a primero delimitar lo que son las superficies articulares, que corresponden a la cara inferior del cuerpo de la vértebra de arriba con la cara superior del cuerpo de la vértebra de abajo. Bien, la meseta, lo que sería la meseta o carilla del cuerpo vertebral, la meseta vertebral. Ahora, en la cara superior de cada vértebra, ¿sí? Vamos a poner un platillo, un anillo, ¿sí? Que llamamos platillo vertebral, que es de cartílago, ¿sí? Una estructura cartilaginosa, que va a servir para lo que consideramos, ¿sí? El intercambio de fluidos entre el disco intervertebral y el cuerpo vertebral, ¿sí? O sea que el líquido, ¿sí? Que hay adentro del disco intervertebral, que acá en esta imagen no está graficado, sino acá, bien, acá vemos el disco intervertebral. Ese disco vamos a ver que tiene fluidos adentro que van a emigrar desde el disco hacia el cuerpo cuando nosotros cargamos peso sobre el cuerpo, sobre la columna en sí, y luego cuando nosotros nos encontramos en posición horizontal, ese cuerpo, o cuando nos movemos, ¿sí? Ese líquido va a volver desde el cuerpo vertebral hacia el platillo, hacia el disco. Entonces, ¿para qué sirve este platillo cartilaginoso? Para encerrar al núcleo pulposo, ¿sí? Al anillo fibroso dentro del espacio anatómico. De esa manera, lo que también vamos a hacer es proteger a la vértebra de lo que llamamos la atrofia por presión, justamente porque actúa como membrana semipermeable. Entonces, permite que se intercambien los fluidos entre el cuerpo vertebral y el disco intervertebral. De esa manera ayudamos a nutrir el disco, a que no se atrofie, ¿sí? Y a poder variar las presiones que hay adentro del disco intervertebral. Como bien hablábamos recién, tenemos entre medio de cuerpo y cuerpo el principal medio de unión que va a tener nuestra articulación, que es el disco intervertebral. El disco intervertebral tiene dos partes, una porción central, que es el núcleo, que es gelatinoso, ¿sí? Que es el que le va a aportar la maleabilidad, la flexibilidad y el movimiento a esta articulación, y por otro lado vamos a tener el anillo fibroso, que lo que va a hacer es encerrar a este núcleo, ¿bien? Entonces,
el anillo fibroso, si lo miramos en este gráfico, que es de Kappanji, vamos a ver que posee, como bien hablábamos en la videollamada anterior, en la última videollamada, es como si fuese una rodaja de cebolla compuesta por distintas, ¿sí? Capas de fibrocartílago que si observan la dirección de las fibras que tienen, ¿sí? Van a estar superpuestas en direcciones opuestas entre una y otra respectivamente. ¿Para qué? Para encerrar al núcleo pulposo y no permitir que ese núcleo se escape del espacio intervertebral. Ahora, cuando este núcleo se escapa, ¿sí? Se genera lo que llamamos una hernia discal, que tiene distintos grados, ¿sí? Tiene un proceso de evolución. Lo primero que se genera es la degeneración discal, ¿sí? Que es cuando hablamos de la deshidratación del disco. En esos casos vemos que el núcleo empieza a romper las fibras del disco de adentro hacia afuera, va empujando un poco más, ¿sí? Hasta lograr que esto genere un prolapso, ¿sí? O sea que el núcleo ante los movimientos vaya empujando y ocupe otro lugar, ¿sí? Vaya empujando, y esto lo que va a generar es que cada vez que este núcleo se escapa y genera esta protrusión, ¿sí? Genere una irritación a nivel de la raíz raquídea con la que está en relación. Luego tenemos la extrusión, que es ya cuando el núcleo pulposo se escapa, pero fíjense que se escapa, pero todavía no se, no se sale, digamos, del lugar. Queda ahí en el espacio, sobre todo en general hablamos del espacio posterolateral. Es la hernia más común. Y luego la última opción, ya la última instancia, es la instancia de secuestro, donde hay una pérdida, ¿sí? Del líquido, como se ve en esta imagen, que el líquido del núcleo pulposo, bien, ya se escapa y se pierde. Bien, esto lo que va a generar son irritaciones, inflamación y compresión a nivel del nervio raquídeo, que está saliendo justamente por detrás y al costado, en el agujero de conjunción, y va a generar sintomatología radicular. Ahora, dijimos que el principal medio de unión de esta articulación son los discos intervertebrales. Pero lo que vamos a hacer es reforzarlo por delante y por detrás. ¿Bien? Por delante le vamos a poner un ligamento que denominamos ligamento vertebral común anterior, que se extiende desde el occipital, ¿sí? Desde lo que llamamos la lámina basilar del occipital, hasta la cara anterior de la segunda vértebra sacra. Y fíjense que va a tapizar toda la cara anterior de todos los cuerpos vertebrales. Ahora, por detrás del cuerpo, ¿sí? Si nosotros observamos esta imagen, vemos que cortamos a nivel de los pedículos vertebrales, bien, y mostramos la cara posterior del cuerpo vertebral, de cada cuerpo. Ahí vamos a poner desde el agujero occipital, ¿sí? Desde el arco o borde anterior del agujero occipital hasta todo el coxis, ¿sí? Tapizando todo el conducto raquídeo, vamos a encontrar este ligamento que es el vertebral común posterior, que va a ir recorriendo cara posterior de todos los cuerpos vertebrales. Bien, continuamos y ahora vamos a las segundas articulaciones, ¿sí? Las segundas articulaciones que son propiamente dichas. Ahora tenemos articulaciones diartrosis, ¿sí? Acá vamos a tener articulaciones sinoviales que se van a dar entre las apófisis articulares vertebrales. En este caso vamos a tener a nivel cervical, ¿sí? Articulaciones de subtipo artrodias, ¿bien? Porque sus carillas articulares son planas, ¿bien? Y vamos a ver que están ubicadas a 45 grados, sobre todo al medio de la columna cervical. Luego pasamos al segmento dorsal y vamos a observar también articulaciones artródidas, pero ahora con una ubicación, con una oblicuidad de 60 grados
siempre hablando de la zona media del segmento, que es lo que corresponde a la descripción de la vértebra tipo. Por último, a nivel lumbar, bien, vamos a encontrarnos con otro subtipo de diartrosis que van a ser las articulaciones trocoides, ¿sí? Entre las apófisis articulares vamos a formar trocoides. Estas superficies articulares vamos a ver que están en una ubicación de 90 grados, o sea, bien verticales. Ahora, cuando nosotros pensamos en estas articulaciones, vamos a ver que su mayor función es la de colaborar con la movilidad, ¿sí? Estas articulaciones no están preparadas para cargar peso, sino para permitir la movilidad de la columna, en contraposición con las articulaciones entre cuerpos vertebrales que se encuentran más preparadas para soportar peso que para moverse, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la capacidad de carga, vamos a decir que las articulaciones entre los cuerpos se encargan de cargar, valga la redundancia, las 3/4 partes, o sea, el 75% del peso corporal, bien, del peso del tronco. Y en el caso de las articulaciones interapofisarias, estas van a estar encargadas de cargar solo el 25% o 1/4 parte de este peso corporal. ¿Bien? Esto es importante porque cuando hay una hernia de disco o hay una degeneración discal o una patología a nivel de la articulación entre cuerpos, como esta articulación se vuelve deficiente, vamos a observar que las articulaciones interapofisarias van a tratar de salir al rescate, o sea, van a tratar de cumplir, ¿sí?, la función de cargar peso y no están preparadas para eso. Por ende, lo que esto va a generar es una mayor predisposición a una artrosis vertebral. Si se fijan, acá podemos observar cómo tenemos la palanca que vamos a generar en estas articulaciones. Vemos cómo las articulaciones interapofisarias corresponden al punto de apoyo, ¿sí?, de la articulación entre dos vértebras, y vamos a poder ejercer, ¿sí?, las presiones o las cargas sobre los cuerpos o sobre las espinas para poder hacer lo que llamamos la flexión y la extensión. Ahora, unimos las láminas por medio de ligamentos. Estos ligamentos los llamamos ligamentos amarillos. Entonces vamos a ver que en esta imagen de una vista posterior de lo que son dos vértebras lumbares, nos vamos a encontrar con el ligamento amarillo visto, ¿sí?, solo en este pequeño pedacito. Acá tenemos una lámina, acá tenemos otra y acá tenemos el ligamento amarillo que une a ambas láminas. Si nosotros ahora miramos el macizo apofisario del segmento de vértebras que vimos antes, si se acuerdan antes habíamos cortado a nivel de los pedículos y veíamos la cara posterior de los cuerpos. Bueno, si ahora nosotros miramos desde adelante la porción que nos quedaba de ese corte, ¿sí?, vamos a ver la cara anterior de todos los macizos apofisarios y vamos a ver cómo entre lámina y lámina vamos a tener un ligamento uniendo que es el ligamento amarillo. Este ligamento también va a ser súper importante para tapizar el conducto raquídeo. Luego tenemos que unir las apófisis transversas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante ligamentos intertransversos. Estos ligamentos no van a ir más que de borde a borde, ¿sí?, de apófisis transversa, de la de abajo a la de arriba o viceversa. Y entre apófisis espinosas nos vamos a encontrar con un ligamento interespinoso, ¿bien?, que si se fijan va a ser un ligamento segmentario, ¿sí?, no tiene una relación de continuidad, sino que va a ocupar el espacio entre apófisis espinosa y apófisis espinosa. Entonces, este ligamento interespinoso rellenando ese espacio y un ligamento más que es el ligamento supraespinoso,
¿sí? Este sí va a tener una relación de continuidad y va a unir todos los vértices de todas las apófisis espinosas de la columna vertebral. Bien, ahora tenemos que ver los movimientos. Y como hemos hablado, en el plano sagital podemos pensar de un rango total de movimiento de 250, ¿sí? Desde 250 grados, desde una máxima flexión hacia una máxima extensión. Y entre ida y vuelta, digamos, nos vamos a encontrar con 110 grados de flexión total y 140 grados de extensión total. Ahora, esto es teniendo en cuenta los 6 grados de libertad de la columna vertebral en general, ¿sí? Luego después vamos a dividir por segmentos. Si nosotros vemos el plano frontal, ¿sí? La inclinación lateral es de unos 75 a 85 grados a cada lado y si tenemos en cuenta la rotación, vemos que es de 90 grados hacia la derecha, 90 grados hacia la izquierda. ¿Bien? Lo que hacemos es agregar a estos movimientos los deslizamientos que se dan entre meseta y meseta, ¿sí? Estos deslizamientos se generan gracias a la presencia del núcleo pulposo, ¿sí? Que hace que se pueda agregar una pequeña movilidad a nivel de los cuerpos vertebrales. Fíjense cómo el disco intervertebral va a estar expuesto a distintas fuerzas, ¿sí? Por otro lado, tenemos una fuerza de elongación que lo que hace básicamente es aumentar la altura del disco y retribuir, digamos, la estructura normal, las fuerzas normales y la cantidad de líquido normal, las fuerzas de presión y de tracción normal adentro del núcleo, del disco. Luego tenemos la fuerza, la carga de reposo, digamos, donde ahí tenemos todas las cargas en equilibrio, y las fuerzas de compresión que tienen que ver con las cargas de peso, donde ahí aumentan, ¿sí?, las cargas compresivas. Pero en una situación, digamos que uniforme. Ahora, si nosotros a eso le agregamos las fuerzas de inclinación, vemos que el núcleo pulposo se va a dirigir hacia el lado opuesto, ¿sí?, del lado de la inclinación. Si nosotros hacemos una extensión, bien, las espinosas se van a juntar y el núcleo pulposo se va a dirigir hacia adelante, lo cual ocurre en sentido opuesto a nivel de la flexión. Si nosotros tenemos en cuenta la flexión, ahí las caras anteriores de los cuerpos vertebrales van a encontrarse en mayor proximidad, las espinosas se van a separar y el núcleo, ¿sí?, pulposo se va a dirigir hacia atrás, que es la zona donde tiene mayor espacio. Digamos que lo pensamos como si fuese, yo siempre lo comparo como digamos, comúnmente, de forma cuasi vulgar, digamos, cotidiana, lo comparo con lo que sería un chicle bubalú, ¿sí?, que adentro tiene el líquido y que ese líquido depende de nosotros, donde nosotros imprimimos la presión, se dirige hacia el lado opuesto, o con una galletita merengada, ¿bien?, que también al tener ese merengue en el medio, ¿sí?, nosotros apretamos en uno de los lugares y aumenta la presión aumenta la altura del otro lado. Bien, ahora sí lo que vamos a hacer es movimiento por movimiento, ver cuántos grados se puede mover cada segmento. Respecto a la flexoextensión en el raquis lumbar, vamos a ver que tenemos 60 grados de flexión y muy poquita extensión, solo unos 20 grados. Luego, a nivel del raquis torácico, ¿sí?, siempre partiendo en este caso de lo que es la línea media, la posición neutra, a nivel del raquis torácico vamos a tener 45 grados de flexión y 40 de extensión.
Si bien en este caso vamos a decir que obviamente la extensión es menor que la flexión, nos vamos a encontrar, también esto tiene que ver en gran parte con la posición sifótica y con la posición en la que se encuentran las apófisis espinosas, que se encuentran verticales, pero si vemos, no es tanta la diferencia de 45 a 40 grados, porque al haber una extensión, digamos, con extensión me refiero a que hay 12 vértebras, ¿sí? Contra 5 y 7, que son a nivel de raquis lumbar y cervical respectivamente, a nivel de la columna dorsal, al ser el segmento más largo, ¿sí? Hace que no haya tanta variación entre uno y otro, por eso se compensan. Por último, y como ya hemos estado charlando, si nos fijamos, el raquis cervical, ¿sí? Tiene 40 grados de flexión y 60 de extensión. Ya hemos estado hablando que la función del raquis cervical en general es la de dirigir la mirada hacia el lugar del estímulo, por ende va a ser siempre uno de los segmentos más móviles. Pasamos a la inclinación y nos fijamos que a nivel lumbar y torácico, que son los segmentos que tienen menor movilidad, solo tenemos 20 grados a cada lado, y a nivel cervical sí, como tenemos mayor movilidad por esta función de movimiento del segmento, vamos a encontrarnos con 35 a 40 grados. Pasamos a la rotación, y si miramos, a pesar de que a nivel lumbar tenemos articulaciones interapofisarias trocoides, ¿sí? Que en general lo que decimos siempre es que el movimiento que más permiten es el de la rotación. Al tener dos trocoides, o sea, una de cada lado, y tratar de rotar una, al rotar una, la del lado contrario directamente impacta, ¿sí? Entonces ya entre las dos articulaciones se generan un límite entre una y otra. Entonces solo nos vamos a encontrar con 5 grados de rotación. Por otro lado, a nivel del raquis torácico tenemos 35 grados de rotación y luego, como siempre volvemos a repetir, a nivel cervical 45 a 50 grados a cada lado de rotación. Fíjense que si nosotros pensamos en la rotación, ¿sí? Que ejerce el atlas, que es la primera vértebra cervical, ¿sí? Si nosotros pensamos en la rotación del atlas hacia un lado o hacia el otro, con respecto a la posición del sacro, vamos a ver que en ese caso estamos con unos 90 grados de rotación. Fíjense que ¿sí? Estos números corresponden más bien a todo lo que es de articulaciones vertebrales en general. En cambio, estos 90 grados de diferencia entre la posición del atlas en una rotación y la posición del sacro tienen que ver con que a nivel de occipital y atlas y axis, las articulaciones son diferentes. Bien, en esta imagen solo encontramos lo que son los movimientos, ¿sí? De flexión, de extensión, de inclinación hacia un lado y al otro y de rotación. Si se fijan, tienen en más oscuro, en un color más oscuro, la posición neutra o posición de partida y hacia un lado y hacia el otro, en más clarito, los movimientos de inclinación, flexión, extensión y rotación.